Voy a armar este video para hacerles una breve explicación. Yo me conseguí, cuando compré la camioneta, los controles remotos no los traía. Después de investigar supe que estas camionetas, acá en la puerta del conductor, debajo del tapizador, un rato lo vamos a sacar y lo voy a mostrar, está el control de cierre centralizado. Y hay algunas que tienen solo control de cierre centralizado y otras que tienen el sistema inalámbrico. Este fue el caso, desarmé la puerta, me fijé el código y compré en Inglaterra los controles remotos que van con esta camioneta. Como les había mencionado hace un rato, el módulo para el cierre centralizado está guardado en esta parte detrás del panel de la puerta del conductor. Para poder desarmarla vamos a tener este tornillo, que en realidad es un tornillo plástico, que es de expansión. Este tornillo de acá, que es un tornillo que hay que sacar, y esto se corre y sale, y tenemos un tornillo acá, un tornillo acá y un tornillo acá. Eso es todo lo que tiene de tornillos. Y después debajo de la tapa del parlante vamos a tener que retirar el parlante, y hay 3 tornillos más que sujetan la tapa esta de la puerta. Después tenemos 4 o 5 trabas de presión, que eso los vamos a retirar con las herramientas plásticas para no dañarlos. Una vez que está todo liberado, lo que hay que hacer es elevarla y torcerla levemente, y sale para el costado. Una vez que hagamos eso, vamos a acceder al módulo y ahí vamos a poder saber exactamente cuál es el código que nosotros necesitamos para poder comprar nuestros controles remotos. Bueno, vamos a comenzar a desarmar. Como les decía, este que tenemos acá es el módulo de cierre centralizado, y en los casos que la camioneta tenga, es el módulo que maneja los controles remotos para poder abrir y cerrar inalámbricamente las puertas. Lo importante es este número que está acá. Ese es el número que nos va a decir la frecuencia y el modelo de control que vamos a usar. El instructivo para programarlo es relativamente bastante simple. Lo que hay que hacer es colocar la llave. Solo tenemos la posición 0, que es apagada, la 1, que es la de accesorios, donde enciende el estéreo, etc. Y la 2, que es la posición de contacto común. Lo importante es no sacar la llave, porque cuando uno saca la llave corta la programación. Entonces hay que hacer 7 pasos que son exactamente iguales, que son: poner en posición 2, presionar el botón de cerrar, poner posición 0, poner posición 2, apretar el botón de cerrar, 0, 2, cerrar, 0, 2, cerrar. Hay que hacerlo rápidamente porque tenemos menos de 10 segundos para hacer esta movida. Cuando llegamos al momento donde comienza a funcionar, lo que va a hacer es que el sistema de cierre centralizado va a hacer ruido, como si estuviera funcionando, y ahí es cuando nos avisa que está en el modo de programación. En ese momento volvemos a presionar el botón de cerrar, y en ese caso el control va a quedar programado, y de ahí vamos a poder abrir y cerrar el auto con el control. La ventaja de estas camionetas es que también tienen un botón para abrir el baúl. O sea, lo mantenemos apretado y nos va a abrir el vidrio trasero. Para empezar, el auto tiene que estar cerrado, las 4 puertas bien cerradas y la tapa del baúl también. Entonces vamos a comenzar. Vamos a ponerlo en posición 2, presionamos, 0, 2, presionamos, 0, 2, presionamos, 0, 2, presionamos. Ahí. Volvemos a presionar, ahí hizo el ruido, ahora apagamos acá con la llave. El control tiene que haber quedado programado. Ahí cierra, ahí abre, ahí cierra, ahí abre. Por ejemplo, ahora que tenemos el control programado, si nosotros queremos abrir la tapa del baúl, mantenemos el botón presionado y la tapa se nos va a abrir sola.